Imagina un mundo sin fronteras fijas, un mapa aún incompleto, donde cada nuevo paso podía revelar un templo, una lengua, un ejército o una traición. Imagina caminar por una ciudad donde el griego de Aristóteles se mezcla con las plegarias persas, los cantos egipcios y las matemáticas de la India. Imagina un imperio que lo abarcó todo y que fue creado por un solo hombre, un joven que no solo cabalgó hacia la historia, sino que la reescribió Alejandro Magno. A los 20 años heredó un reino. A los 32 tenía a sus pies casi todo el mundo conocido: Persia, Egipto, Siria, Fenicia, Mesopotamia, Bactria, Sogdiana y hasta las puertas de la India. Pero hoy no hablaremos solo de sus conquistas. Hoy exploraremos el universo que dejó tras él, porque Alejandro no solo destruyó, también construyó, levantó ciudades que aún llevan su nombre, fundió dioses, fusionó culturas, alteró el curso de la historia, y con cada victoria nacía un nuevo orden. Y también nuevos dilemas. ¿Cómo era vivir bajo su sombra? ¿Qué comía un campesino cuando las monedas cambiaban de idioma? ¿Dónde rezaba un sacerdote cuando su dios era reemplazado por otro? ¿Y qué sentía un niño nacido entre dos culturas que jamás se habían tocado antes? Este no es un viaje cómodo, es una inmersión en un mundo de contrastes, entre el idealismo y la opresión, entre la gloria y el colapso, un mundo que soñó con ser uno solo, y que ardió intentando lograrlo. Bienvenido al imperio que fue más grande que los sueños, porque este era el mundo de Alejandro Magno. Antes de ser un mito, Alejandro fue un niño, pero no un niño cualquiera. Nació en el año 356 a.C., en Pella, la capital del entonces marginal reino de Macedonia, un lugar que muchos griegos despreciaban como rudo y provinciano. Sin embargo, desde el primer día, Alejandro fue diferente. Su padre, Filipo II, no era cualquier rey. Era un genio militar, el arquitecto de un ejército que cambiaría la historia. Su madre, Olimpia, era aún más enigmática. Devota de cultos órficos y mistéricos, afirmaba que Alejandro no era hijo de hombre, sino del mismísimo Zeus, y él creció creyéndolo. No jugaba con juguetes, sino con mapas. No soñaba con cuentos, sino con conquistas. Su infancia fue forjada entre espadas y poemas, entre estrategias de guerra y relatos de héroes como Aquiles, su ídolo personal. De hecho, dormía con una copia de la Ilíada bajo la almohada. Y luego llegó su maestro, Aristóteles. Uno de los mayores filósofos de la historia, fue el encargado de alimentar su mente. Le enseñó medicina, lógica, ética, política, astronomía, pero sobre todo le enseñó que el mundo podía ser comprendido, y que, si podía ser comprendido, podía ser conquistado. A los 13 años, domó a Bucéfalo, un caballo salvaje que nadie se atrevía a montar. A los 16, gobernó en ausencia de su padre. A los 18, lideró una carga decisiva en la batalla de Queronea, y a los 20, heredó el trono. Pero Alejandro no era un rey para quedarse sentado, heredó un reino, y lo convirtió en un imperio. En solo 13 años, recorrió más de 30.000 kilómetros a pie, a caballo, en marcha constante, desde Grecia hasta Egipto, desde Mesopotamia hasta los valles del Indo. Derrotó al imperio más poderoso del mundo, el persa, no una, sino 3 veces. Fundó más de 20 ciudades que llevaban su nombre. Alejandría no era solo un homenaje, era una promesa de civilización. No perdió una sola batalla, y sin embargo, su mayor enemigo fue él mismo. Era venerado como un dios por algunos, temido como un tirano por otros. Era generoso con sus soldados, pero implacable con la traición. En los banquetes lloraba por no tener más mundos que conquistar, y en las noches hablaba con los muertos. Murió en Babilonia en el 323 a.C., con apenas 32 años. Fiebre, veneno, dioses celosos. Nadie lo sabe. Pero lo que sí sabemos es esto: su cuerpo se extinguió, pero su leyenda apenas comenzaba, porque Alejandro no conquistó territorios, conquistó el tiempo. Y aún hoy, siglos después, seguimos preguntándonos: ¿fue un hombre o un mito que se atrevió a vivir? Imagina vivir en un mundo donde los mapas no tenían bordes definidos, sino promesas, donde cada frontera podía desdibujarse con el paso de un ejército, y donde un solo hombre, Alejandro, se propuso que Oriente y Occidente dejaran de ser extremos opuestos.
y se fundieran en una sola civilización. Alejandro Magno no heredó un imperio, heredó un terreno duro, Macedonia, una región vista por los griegos clásicos como un rincón bárbaro. Su padre, Filipo II, había unido a las tribus. Alejandro quería unir al mundo. Entre el 334 y el 323 a.C., en menos de 13 años, su ambición tejió un mapa inédito. Desde Grecia hasta Egipto, desde el Éufrates hasta el Indo, venció a los persas, humilló a reyes, cruzó desiertos imposibles, pero su mayor batalla no fue contra ejércitos, sino contra la imposibilidad de crear unidad a partir de la diversidad, porque el imperio de Alejandro no era homogéneo. Era una sinfonía de dioses, idiomas, vestimentas, monedas, costumbres, un mosaico forzado a convivir por la voluntad de un solo hombre. En sus nuevas ciudades, las famosas Alejandrías, convivían filósofos griegos, mercaderes fenicios, soldados macedonios, artesanos egipcios. Se construían templos para Apolo junto a santuarios dedicados a dioses locales. Se escribía en griego, pero también en arameo, persa, cuneiforme. ¿Era esto integración o dominación? ¿Tolerancia o estrategia? Alejandro impuso, pero también aprendió. Adoptó vestimentas persas. Se casó con Roxana. Una noble bactriana rindió culto en Egipto como hijo de Amón. Exigió que sus generales hicieran lo mismo, no solo conquistar, sino fundirse. Su visión era más que política, era casi mística. Y en medio de ese crisol, ¿cómo vivía la gente común? El campesino de Asia Menor que ahora pagaba impuestos en dracmas, el escriba que debía registrar leyes macedonias junto a tradiciones locales, el soldado griego que marchaba por el desierto de Gedrosia sin entender el idioma del pueblo que cruzaba, la mujer persa que veía a su ciudad renombrada por un rey extranjero. Todo estaba en movimiento, todo era transición. Todo era Alejandro. Este imperio fue un experimento de coexistencia, de poder, de globalización antes de la palabra. Y ese experimento, aunque breve, dejó cicatrices, semillas y preguntas que aún no se cierran. ¿Es posible un imperio verdaderamente universal? ¿O toda fusión conlleva una fractura? Alejandro intentó responderlo, con fuego, acero y visión. Y su intento, para bien o para mal, cambió el curso de la historia. Imagina una ciudad surgida del polvo, pero no por casualidad. Nacida del trazo de un conquistador que, mientras dominaba imperios, pensaba en el futuro como lo haría un arquitecto, un filósofo, un profeta. Alejandría no fue solo una ciudad, fue una visión hecha piedra. En el año 331 a.C., Alejandro Magno llega a Egipto. Es recibido como libertador frente al opresivo dominio persa y en lugar de seguir avanzando inmediatamente hacia el este, se detiene. Observa, traza en la arena un diseño urbano y declara: aquí, entre el Mediterráneo y el lago Mareotis, se alzará mi legado. Alejandro no construyó con azar, sino con precisión. La planta de Alejandría era una cuadrícula perfecta, una polis helenística pensada para la administración, el comercio y la vida pública. Las calles eran rectas, anchas, ventiladas. Los barrios estaban separados por etnias y funciones: griegos, egipcios, judíos, mercaderes, esclavos. Pronto surgiría el Faro de Alejandría, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. No era solo una guía para navegantes, era un faro ideológico, símbolo de una nueva era que brillaba en medio de la oscuridad del mar. En Alejandría no existía una sola forma de vivir. Era una ciudad donde los templos egipcios convivían con gimnasios griegos, donde se hablaba griego koiné, pero también copto, arameo, hebreo y persa, donde un joven judío podía estudiar geometría con un maestro griego, y luego ofrecer sacrificios en el templo ancestral. Pero esta convivencia no era siempre armoniosa. Alejandría también fue escenario de conflictos religiosos, tensiones sociales y violencia. Era un espejo de lo que significaba construir un imperio con muchas voces y muchas tensiones. En el corazón de esta ciudad floreció otro de sus símbolos eternos, la gran biblioteca de Alejandría. Se dice que aquí se intentó recopilar todo el saber del mundo. Se copiaban manuscritos de cada barco que llegaba al puerto. Se debatía sobre astronomía, medicina, historia, poesía. Alejandría no era solo una capital, era una máquina de conocimiento, y eso también fue parte del sueño de Alejandro. Conquistar, sí, pero también integrar, preservar, transformar.
Alejandría fue la primera gran ciudad global, un modelo que Roma adoptaría siglos después, una ciudad donde lo local y lo imperial se entretejían, donde la frontera entre dioses y hombres era difusa, donde la piedra hablaba muchos idiomas, y aunque Alejandro moriría sin verla terminada, la ciudad siguió su curso. Se convirtió en la capital intelectual del mundo antiguo, y siglos más tarde, cuando los emperadores romanos dominaban Egipto, aún se hablaba de Alejandría como la joya del Oriente. Alejandría fue su monumento eterno, una ciudad que reflejaba, mejor que ninguna otra, la esencia de su imperio, un orden nuevo, híbrido, incómodo, pero irrepetible. Imagina caminar durante días bajo un sol abrasador, cargando más de 30 kilos entre armas y equipo. Tu única sombra es la de una lanza. Y tu única certeza, la incertidumbre. Así vivían los hombres de Alejandro Magno. No eran solo soldados, eran una fuerza viva, errante, un imperio que no se construía en palacios, sino en el polvo de los caminos. Más de 30.000 hombres en marcha constante, durante 13 años. Cruzando ríos desconocidos, escalando cordilleras imposibles, enfrentando idiomas, dioses y formas de guerra que nunca imaginaron. Y cada noche, bajo las estrellas de Persia o los vientos del Hindu Kush, esos hombres sabían una cosa: no había marcha atrás. La vida cotidiana era dura. Dormían en tiendas improvisadas o sobre la tierra húmeda. Comían pan negro, legumbres secas, carne salada. Cuando podían, cazaban. Cuando no, masticaban cuero hervido. Y aún así, el ejército avanzaba. Se despertaban con el amanecer. Entrenaban con peso, escudo, lanza. Ensayaban formaciones. Cavaban trincheras. Levantaban murallas temporales. Muchos aprendían sobre la marcha. Cómo montar un puente en menos de un día. Cómo reforzar un campamento con ramas, piedras y pieles. Porque en el ejército de Alejandro, el campo de batalla comenzaba antes de la batalla, la disciplina era férrea. Alejandro premiaba la valentía con oro, ascensos, incluso matrimonios con mujeres de alta cuna, pero la traición o el miedo se castigaban sin piedad. Decapitación pública, latigazos, destierro. No había espacio para la debilidad, solo para la lealtad. Pero esa lealtad no nacía del miedo solamente, nacía del mito. Alejandro no era un simple rey, era un símbolo. Un joven que marchaba al frente, que sangraba con ellos, que dormía en el suelo cuando sus hombres lo hacían. Un semidios hecho carne. Las grandes batallas eran un infierno. Desde lejos, se ven mapas y estrategias. Desde dentro eran otra cosa. Ruido, sangre, caos. Miles de hombres arremetiendo a gritos, lanzas que rompían huesos. Caballos aplastando cabezas, elefantes que embestían sin distinción. Los soldados no pensaban en gloria, pensaban en sobrevivir, y después el saqueo, el desahogo, el horror. Algunos templos eran profanados, mujeres esclavizadas, otros pueblos exterminados. Alejandro no siempre intervenía, a veces dejaba que la furia corriera, otras imponía castigos ejemplares. Todo era calculado, incluso la barbarie. Pero el ejército no solo conquistaba, fundaba. Después de cada victoria, dejaban tras de sí colonos, funcionarios, arquitectos. Los soldados eran también constructores. Algunas veces se les pedía quedarse, fundar familias, enseñar griego, plantar nuevas raíces. Muchos se resistían, otros obedecían. Pero todos sabían que su destino ya no era suyo, era el de una visión mayor. La campaña llegó hasta la India, más de 30.000 kilómetros recorridos. Un tercio de los hombres murió. Muchos jamás volvieron a casa. Algunos se convirtieron en leyendas, otros en huesos olvidados en tierras lejanas. Pero todos marcharon por lo mismo, un sueño compartido, el de seguir a un hombre que decía querer unir el mundo, incluso si eso significaba destruirlo primero. Alejandro Magno no solo conquistó territorios, conquistó ideas, y con ellas reconfiguró el alma de los pueblos que tocó. Desde los desiertos persas hasta los templos egipcios, Alejandro supo que la espada podía abrir caminos, pero solo la cultura podía sostener un imperio. Por eso no impuso una identidad única. Intentó construir una que lo contuviera todo. Se vestía como un persa, hablaba griego, era coronado como faraón egipcio y exigía ser venerado como hijo de Zeus Amón. No era un simple rey, era un símbolo viviente de fusión, un nodo entre Oriente y Occidente, entre lo divino y lo humano.
Este gesto confundía a muchos de sus seguidores macedonios. Para ellos, el rey estaba traicionando su herencia, pero Alejandro no quería conservar una Macedonia ampliada. Quería fundar una nueva civilización universal. Los dioses, en su imperio, no fueron destruidos, fueron renombrados. En Babilonia, los sacerdotes vieron en Zeus al antiguo Marduk. En Egipto, Amón y Ra se fundieron con Zeus, y Alejandro fue aceptado como su hijo divino. En la lejana Bactria, figuras budistas más tarde se esculpirían con túnicas griegas. Este cruce no era solo superficial. Cambiaron los calendarios, las monedas, los ritos. Aparecieron estatuas con ojos orientales pero anatomía helénica. Surgieron dioses con nombres dobles. Y ciudades enteras nacieron bilingües. Pero esta fusión no fue inocente. Fue, en muchos sentidos, estratégica. El griego se convirtió en la lengua oficial de la administración y el comercio. Las élites locales adoptaban vestimenta y educación helénica para sobrevivir políticamente, y muchas tradiciones autóctonas fueron desplazadas o absorbidas. El helenismo fue tanto una expansión cultural como una forma de control, una forma de decir todos somos parte de lo mismo, pero bajo el dominio macedonio. Aún así, de esa tensión surgió algo irrepetible, el mundo helenístico. Un mundo donde filósofos discutían en Alejandría mientras sacerdotes egipcios escribían en griego. Matemáticos judíos traducían textos babilónicos al koiné. Se soñaban dioses nuevos en ciudades que nunca antes se habían comunicado. Un mundo donde la mezcla ya no era excepción, era norma. Pero, ¿por qué importa esto hoy? Porque Alejandro no dejó solo ruinas y estatuas. Dejó una idea. La idea de que la identidad puede expandirse sin desaparecer, de que las culturas no solo chocan, también se fecundan, y de que la historia no avanza solo por conquista, sino por mestizaje. Y quizás ese fue su verdadero legado. Imagina despertar una mañana y ver que todo ha cambiado. El estandarte que ondea sobre tu ciudad ya no es el de tu rey, sino el de un joven extranjero con mirada de fuego. Las monedas llevan rostros nuevos, tu idioma ya no es el único. Y los templos ahora tienen otros dioses. Así era vivir bajo el imperio de Alejandro. Desde las costas de Jonia hasta las llanuras de la India, los pueblos hablaban persa, arameo, egipcio, babilonio, sogdiano y ahora griego. El griego no reemplazó a todos, pero se convirtió en el idioma de la administración, del comercio, de la élite. Aprenderlo se volvió necesidad para avanzar, negociar o simplemente sobrevivir. En una misma plaza podías ver un mercader fenicio vendiendo telas, un egipcio ofreciendo papiros, un macedonio comprando vino de Tracia y un filósofo griego discutiendo con un sabio babilonio. Los mercados eran verdaderas vitrinas del sincretismo imperial. Frutas de Asia Central, especias de la India, monedas con dioses griegos acuñadas en Susa. Pero esta integración no fue solo económica. Alejandro no obligaba a renunciar a los dioses locales, pero sí se hacía venerar como un enviado divino. En Egipto aceptó ser llamado hijo de Amón. En Persia mantuvo rituales reales tradicionales. Los pueblos conquistados conservaron templos antiguos, pero cada vez más adornados con simbología helénica. En algunos casos, los dioses fueron fusionados. Zeus, Amón, Heracles, Melkart, Afrodita, Ishtar. Era una paz frágil, una tolerancia estratégica. Ciudades como Alejandría, Antioquía o Seleucia no eran solo centros administrativos, eran escaparates de la cultura griega, gimnasios, teatros, bibliotecas, ágoras. Se construían en zonas clave imponiendo un nuevo modelo urbano sobre los trazos viejos. Para muchos habitantes, el cambio era desconcertante, pero también prometía ventajas: acceso a nuevas rutas, protección militar, educación. Los campesinos seguían siendo explotados por terratenientes. Muchos artesanos perdieron su clientela local cuando llegaron productos importados más baratos. Las revueltas eran frecuentes, pero contenidas. Vivir en el imperio de Alejandro era, para los pueblos conquistados, adaptarse o desaparecer. Algunos resistieron, otros se mezclaron, y muchos simplemente sobrevivieron. Porque cuando el mundo se expande bajo la espada de un hombre, la vida cotidiana se convierte en un acto de equilibrio constante entre la tradición y la imposición. Cuando Alejandro murió en Babilonia en el año 323 a.C., no dejó un heredero claro. Su imperio, vasto como el cielo mismo, no tenía un sucesor designado, solo un murmullo: al más fuerte.
Lo que siguió fue una guerra despiadada entre sus generales, los diádocos, que rompieron su mundo en pedazos. Pero los fragmentos siguieron vivos, porque aunque el imperio de Alejandro colapsó políticamente, su legado no desapareció. Al contrario, se propagó tras la división del imperio. Surgieron nuevos reinos: el Egipto tolemaico, el imperio seleucida en Asia, el reino de Pérgamo, Macedonia reformada. Todos liderados por generales de Alejandro, todos con estructuras que mezclaban lo griego con lo oriental. La lengua griega se convirtió en la lengua franca de todo el Mediterráneo oriental. Los teatros griegos se construyeron en Siria, los gimnasios griegos llegaron a Egipto, y los dioses se mezclaron. Las ciudades fundadas por Alejandro, como Alejandría en Egipto, se convirtieron en focos de conocimiento. La Biblioteca de Alejandría albergó textos de todas las civilizaciones: filósofos, astrónomos, matemáticos, médicos. Todos hablaban griego. Todos se nutrían de múltiples culturas. El helenismo no fue solo una conquista cultural, fue un puente. Alejandro transformó la figura del rey. Ya no era solo un gobernante, sino casi un dios en vida. Ese modelo influiría más adelante en Roma y en otros imperios. Su imagen, con cuernos de Amón, con la melena suelta, aparecería en monedas durante siglos. Incluso los emperadores romanos lo venerarían como símbolo de supremacía y visión global. En Asia, en regiones como Bactria e incluso la India del noroeste, reyes locales adoptaron el arte y las instituciones griegas. Surgieron híbridos culturales, como el arte greco-budista, donde Buda aparece representado como un dios griego. En el corazón del hinduismo y el budismo quedó la sombra de Alejandro. Y aún hoy, cuando hablamos de imperios globales, de civilizaciones híbridas, de figuras que transforman la historia, el nombre de Alejandro sigue resonando no solo por lo que conquistó, sino por lo que dejó sin haberlo previsto. Alejandro Magno murió joven, demasiado joven. Tenía apenas 32 años. Sin embargo, en solo una década había reconfigurado el mapa del mundo conocido. Pero su muerte no fue el final, fue el principio de una transformación. Su imperio se desintegró. Sí, sus generales se enfrentaron por los restos. Se repartieron las ciudades como botines, y las guerras de sucesión llenaron de sangre lo que antes había sido conquista. Pero algo profundo quedó. La lengua griega se volvió puente entre culturas. Las ciudades fundadas por Alejandro, desde Alejandría en Egipto hasta Ai-Khanum en Afganistán, florecieron como centros de saber, de arte, de comercio. Las ideas indias, persas, babilónicas y egipcias encontraron nuevos caminos para dialogar con la filosofía helénica. Fue el nacimiento del mundo helenístico, un mundo híbrido, brillante, contradictorio. Alejandro no solo cambió la geografía, cambió la historia, y aunque sus sueños imperiales no sobrevivieron a su cuerpo, su ambición dejó una huella más profunda que cualquier frontera. Porque los imperios mueren, pero las ideas cruzan los siglos. Y ahora que has viajado conmigo por los pasos de Alejandro, por sus conquistas, sus sueños y sus sombras, te pregunto, ¿qué legado crees que dejó realmente? ¿Un imperio o una advertencia? Si te gustan los relatos donde la historia arde, cruje y respira como un personaje más, este canal es para ti. Suscríbete a Back en el Tiempo. Aquí desenterramos lo olvidado y damos voz a lo que quedó entre líneas. Activa la campana para no perderte el próximo viaje. Puede ser al Coliseo, a una pirámide olvidada o al rincón más oscuro del medievo. Y cuéntame en los comentarios, si tú hubieras vivido en el imperio de Alejandro, ¿habrías sido soldado, filósofo, constructor o rebelde? Porque la historia no está muerta, solo espera a que alguien vuelva a contarla.